Continuamos en síntesis y le damos la bienvenida, como todos los lunes, a el licenciado Airomi Castro, economista, asesor en prevención de lavado de activos y crímenes financieros. Bienvenido a Síntesis, licenciado. Nuestro primer programa del año. Buenos días. Bueno. Buenos días, buenos días. Sí. Con barba. Hace un rato conversábamos con el vicepresidente del CONEP y uno de los temas que le tratamos fue el tema de la ley de lavado de activos. Claro, ese es un tema de mucha vigencia y que se mantendrá en la palestra durante mucho tiempo por el cambio que implica y que lo hemos hablado en otros programas aquí. De hecho, creo que el tema o los temas a tratar en el día de hoy, nuestro primer programa del año, como he dicho, es la evaluación país, que ya inicia el día 15 de este mes. Creo que eso es trascendente para el país. Como evaluación país en el lavado de activos. Sí, en prevención de lavado de activos. En cumplimiento del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que es uno de los grandes cambios que tiene la nueva legislación. Por el GAFILAT, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que es el bloque regional por el cual pertenecemos al Grupo de Acción Financiera Internacional, que es GAFI, o GAFI, que funciona o opera desde París, comparte edificio con la Oficina de Desarrollo, de Cooperación y Desarrollo Económico. ODC. Exacto. Entonces, creo que tenemos que hablar de los retos. Los retos en cuanto a lo que es la evaluación país, los retos en cuanto a lo que es el sector justicia, con los casos pendientes que se tienen, que implican acusaciones de lavado de activos, y además de esto, también algo muy importante y trascendente para la economía y con ello para el cumplimiento, porque puede implicar unos movimientos y un nuevo nivel en lo que sería un orden económico, y es la reforma tributaria de los Estados Unidos. Porque esto va a implicar, según la Casa Blanca, la entrada casi inmediata de 4.000 millones de dólares que están invertidos o están depositados en bancos extranjeros de empresas norteamericanas. Y además de esto, puede implicar también que, bueno, al moverse esos capitales de esos bancos que están en el extranjero, entonces descalzan a muchas entidades, pueden descalzar también proyectos económicos en muchos países, y este dinero de reingresar a los Estados Unidos para generar, motorizar más la economía norteamericana, que es el fin, el objetivo de esta gran reforma, la reforma más grande hecha jamás, en 30 años más bien. Creo que la última gran reforma fue la del 86, la de Ronald Reagan, muy parecida a esta, en donde disminuían los impuestos a fin de crear una situación de cumplimiento de recaudación marginal, es decir, bajo, pero me pagan entonces más e incentivo a la inversión y se generan entonces más recaudaciones por esto, que es la intención también de Trump. Pero se generan más recaudaciones. Sí, al final la intención de esto, y es un modelo muy republicano históricamente. Reagan lo hizo en el 86. Lo que hacen es bajar los impuestos, disminuir los impuestos para incentivar la inversión, se genera un aumento en la inversión y esto genera entonces más pago de impuestos, entonces se genera entonces una mayor recaudación. También se incentiva que se pague más porque también se genera un efecto de regresión, ¿verdad? Y esto genera una motorización de lo que es la recaudación. Sin embargo, podría ser, Airomi, algo medio, diría que utópico, pensaría yo, porque en Estados Unidos el nivel de evasión es bajo. El nivel de evasión... No tan bajo como la gente ha pensado. Recuerda que en 2008, con la crisis, ellos se dieron cuenta que definitivamente no era como ellos pensaban. Por eso nace FATCA, nace la Foreign Account Tax Compliance Act, la famosa ley FATCA, que creo que puede ser derogada o disminuida, puesto de que el mismo presidente Trump nunca estuvo de acuerdo con la misma y ha expresado que esa ley hay que modificarla o simplemente derogarla. He traído todo esto a colación porque esto puede generar, como dije, un nuevo orden en los procesos de inversión. Y al generar un nuevo orden en los procesos de inversión, entonces pueden generarse una movilidad de capitales en las economías, básicamente en economías como las nuestras, en donde se puedan descalzar proyectos o simplemente se genere
entradas de capitales por otras vías que deben de ser verificados de forma expedita, de forma clara. Y esto es importante tomarlo en cuenta y tener esos detalles, ¿verdad?, bien ajustados, a fin de que nuestra economía o las economías como las nuestras no se perjudiquen y esto ayude. Pero por otro lado nos ayuda también porque nuestro principal socio, si se genera crecimiento, eso nos ayuda y nos incentiva entonces a venderle más, o se genera un proceso de incentivo para vender más hacia nuestro principal socio y nuestro principal proveedor de remesas. Claro, claro, claro. Pero es importante, y tú como economista, Iromi, analizar bien lo que está aconteciendo con los Estados Unidos. Primero porque tenemos una presidencia accidentada, un presidente con muchos conflictos, un presidente que maneja el Twitter, los 140 o más caracteres que hay ahora. Esta semana dijo que era un genio. Sí, no, totalmente hay muchísimas cosas. Están cuestionando si está loco o no. Bueno, él dice, tiene una semana con psicólogos haciendo trabajo. Pero él dice que su principal activo es ese, dice el presidente. Sin embargo, con todos estos problemas, conflictos y amenazas de guerra, la economía sube. La economía está subiendo, no significativamente, pero está subiendo, está mejorando. Claro. Sin embargo, pero ya venía ese proceso. Exacto, ahí viene. O sea, que no es que está mejorando porque está Trump, sino que venía ya, después de la crisis, venía el crecimiento moderado de los Estados Unidos con Obama. Pero el objetivo del presidente Trump es eliminar o desaparecer todo lo que hizo la gestión anterior. Claro. Los 8 años anteriores, y ahí está FATCA incluido. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser factible esto de bajar los impuestos significativamente? O sea, no es que haya una reducción, sino significativamente, porque tú crees que lo que va a crear esa reinversión de capitales va a ser suficiente para obtener los recursos que necesita el Estado de los Estados Unidos para poder manejar su situación digamos, social global. Lo primero es que lo que se busca es motorizar más la economía a través de esa reducción. Y al motorizar más la economía, entonces se va a generar un efecto de crecimiento que generará una mayor fiscalización de recursos. Por eso hablé de la marginalidad, es decir, bajo, es un estilo, el modelo comercial de los chinos, ¿verdad? Vendo bien barato, pero vendo mucho. Entonces eso me da entonces los ingresos que necesito y la ganancia que necesito. Ese es más o menos el enfoque. Claro, es un riesgo muy alto. Claro. A Reagan le dio el resultado. Sí. Y lo bueno de recordar en esto es que la economía es cíclica, como lo acabas de decir. Ya el proceso venía en crecimiento, producto de un endeudamiento mayor. Creo que hemos hablado anteriormente que una de las cosas que ha hecho que Europa no despegue tan rápido como despegó Estados Unidos es que simplemente Europa tiene una estructura política diferente. En Estados Unidos tenemos un gobierno federal que toma las decisiones. En Europa hay un gobierno que en la comunidad tienen que ponerse de acuerdo entre todos, donde hay unos que aportan más que otros. Es decir, Alemania tiene su discrepancia siempre con todo, porque es uno de los que más aporta, es uno de los que más, de los países más ricos, ¿verdad? Y tienen entonces que ir bajo circunstancias un poco no tan cómodas ante países que no tienen su misma situación. Esto por parte de lo que es la reforma fiscal norteamericana, pero también yéndonos a lo que son los retos de la justicia en nuestro país, es importante que en nuestro país esos casos se ventilen y que al ventilarse se aplique la ley en su justa dimensión. Es decir, no estoy diciendo que se condene ni nada de esto, simplemente que se aplique la ley en su justa dimensión. Y los casos que faltan, los casos que están en investigación. Esto es importante porque en la reforma, en la evaluación país, una de las cosas que más se evalúa o que se evalúa en una proporción mayor es el cumplimiento de la ley. Cómo se está llevando a cabo lo que está establecido legalmente. Entonces, esto es básico. México ha tenido problemas en su evaluación, puesto de que tiene una ley, tiene todo establecido, tiene las estructuras, pero entonces en función del tamaño de su economía y en función de una serie de datos y variables que presenta la economía mexicana, el nivel de cumplimiento es bajo. Y eso
genera ciertas situaciones negativas, ¿verdad?, en lo que son las conclusiones y recomendaciones de los informes. Aquí creo que tenemos una ley, una muy buena ley, con algunos defectos. No todas las leyes pueden ser perfectas, pero creo que es buenísima, es una ley excelente que se está aplicando. Y fíjense que ya las autoridades competentes han emitido sus reglamentos, la emitió el Departamento o la Dirección de Casinos y Juegos de Azar de Hacienda, la ha emitido la Dirección General de Impuestos Internos para todos los sujetos obligados, que es un foco enorme, es decir, es un target enorme que tiene bajo su responsabilidad la Dirección General de Impuestos Internos, y ya para cada uno de los sectores ha emitido su reglamento. Reglamentos muy bien estructurados. Como les he dicho, siempre uno va a encontrar ciertas cosas, ¿verdad?, en las que quizás no esté de acuerdo, pero realmente lo que he podido ver son unos reglamentos muy bien estructurados, cumplibles, que es lo más importante, en función de la ley, porque tú no le puedes pedir a nadie que te traiga una piedra de la luna, aunque ya el hombre ha llegado a la luna. Pero es difícil volver. Exactamente. Pero los organismos internacionales están conformes con ese reglamento todavía. Con la ley y los reglamentos, sí, definitivamente. No tiene, es decir, los escollos que tienen creo que son muy pocos, que lo hemos tratado aquí, es decir, lo de las ONG. No, pero yo te hablo de los organismos, ellos no emiten opinión sobre los reglamentos. Claro que sí, emiten opinión. Y creo que está muy bien estructurado. Ahí no va a haber problema. En lo de lo que es el cumplimiento técnico, nosotros no tendremos problemas, pero en lo que es efectividad, que es la segunda parte de la evaluación, y es donde la mayoría de los países tienen problemas, ahí entonces tendremos nosotros que emplearnos bien a fondo, puesto de que es una ley nueva. Es una ley donde no vamos a poder, bajo ninguna circunstancia, lógicamente, no podemos mostrar un nivel de cumplimiento efectivo, debido a que en el tiempo no podemos hacerlo, pero sí podemos mostrar que tenemos las estructuras para empezar a aplicar esa ley debidamente, y eso es bueno, porque eso es positivo, y los evaluadores toman eso muy en cuenta. Esto lo digo porque he sido evaluador en 3 ocasiones de 3 países diferentes, ya en el pasado. ¿Tú sigues siendo evaluador del GAFI? De GAFI, sí, claro. Evaluador adscrito a GAFI. Evaluamos a Panamá, República Bolivariana de Venezuela, como les gusta yo que les llamen, a Venezuela, y a El Salvador, hace ya unos años. Nosotros vimos que Haití pasó por su proceso de evaluación. Sí, claro. ¿Cómo le fue realmente a nuestros vecinos? Haití no le fue bien. Y una de las cosas, en ese momento representábamos al país en el Grupo de Acción Financiera del Caribe, a quien pertenece GAFIC. Haití todavía pertenece a GAFIC, y es decir, nosotros en ese momento también. Fue evaluado como si fuera un país con circunstancias normales. Y no lo es. Y no lo es. No lo era en ese momento, no lo es ahora. Y nuestro país fue uno de los países que alzó la voz para que se le diera un tratamiento especial, y eso fue acogido. En ese momento no entró en lista negra, puesto de que tenía una condición especial, ni en lista gris ni nada de esto, sino que se le dio un seguimiento especial que todavía se mantiene. Se mantiene porque las estructuras son un poco diferentes, vamos a ponerlas así, diferentes. Y esto hay que darle un seguimiento también especial. Los avances, no sé por dónde andarán los avances de Haití, pero me imagino que no han sido tampoco muy significativos. Y es un problema de estructura, más que nada, no es un problema de gobierno, no es un problema de estructura, es una cosa que hay que irla construyendo poco a poco para que entonces se lleve a un estado de cumplimiento adecuado. A raíz de que se aprobó la ley 155-17 y que se hicieron algunas modificaciones en el reglamento con el tema del uso del efectivo o no, que entraba en contradicción o no con la Constitución de la República, en la aplicación ya, ¿cómo se ha estado manejando el tema del uso del efectivo? El reglamento vino a mejorar el enfoque de cumplimiento o la realidad de cumplimiento.
puesto de que el reglamento 408-17 indica en uno de sus articulados que el dinero que se le pague, por ejemplo, a un dealer que estaba limitado o está limitado en el artículo 64 de la ley 155-17, cuando es más de 500,000 pesos, si el comprador acude al banco y deposita el dinero en la cuenta del dealer, entonces no aplicaría el artículo 64. O sea, vaya a hacer un depósito. Va a hacer un depósito al banco y entonces esto hace que no aplique este artículo. Entonces el banco debe hacer su debida diligencia, pero eso no exime al sujeto obligado a que realice su debida diligencia. Es decir, lo que lo exime es simplemente del cumplimiento del artículo 64, que dice que no puede recibir dinero en efectivo sobre los 500,000 para dealer, por ejemplo, o para una inmobiliaria, una constructora, 1,000,000. Entonces lo que se busca con esto es tratar de buscar una salida. A una economía donde la mitad de sus transacciones se efectúan en efectivo. La intención de ese artículo es desincentivar el uso del efectivo, pero tenemos un impuesto que incentive el uso del efectivo, que es el punto 15, ¿verdad?, las transacciones. Y no todo el mundo puede disponer de esto o está dispuesto a pagar estos impuestos. En función del volumen que tú pagas, también te aplica. Porque, pero en el caso, complejo, en el caso anterior, la debida diligencia entonces tendrá que hacerlo, por ejemplo, el dealer. El dealer y el banco, ambos. Ambos, correcto. Ambos. No, y el notario y el abogado y todo el esto. mundo. Con esto es importante que muchos abogados penalistas han dicho, pero nosotros somos sujetos obligados. Y dicen, no, espérate, el penalista no es sujeto obligado. Fíjense que las 10 causales para los profesionales liberales están enfocadas a más bien derecho comercial, derecho civil. O sea, que un abogado penalista le puede coger una funda a un narcotraficante. Bueno, el mismo Gafi indica... Hay un debate. Gafi indica en una de sus sus interpretaciones de recomendaciones que los abogados que estén defendiendo a una persona, el dinero que reciba no está... está haciendo está excepción. exento de esto, es decir, no le aplica... no le hacen la revisión del lavado. No, o sea, porque esto es importante por algo y hay que verlo. Mucha gente dice, bueno, pero es una patente de corso. No es tanto una patente de corso. Más bien, esto viene por los derechos fundamentales del ser humano. Es decir, hay que defenderlo, el derecho a la libertad. Y a la defensa. Y a la defensa. Eso sí, si él recibe, el abogado que reciba dinero ilícito, él no tiene que reportarlo. Pero eso no quiere decir y no deja de que el dinero sea ilícito. ¿Me escuchan? Bueno. ¿Me entienden? Sí. Entonces puede ser investigado y puede ser condenado. Él no debe de reportarlo, pero puede ser imputado. Exacto. A posteriori. Mira, eso depende. Porque yo me hice un propósito este año de que no iba a discutir con los temas de que ya unos son imposibles. En Estados Unidos usted puede vender marihuana, pero el banco... En algunos estados. Pero en ese mismo estado usted no le abren una cuenta para depositar el dinero de ese negocio que es legal y que paga impuestos por vender marihuana. Si es un banco local, sí. Si es un banco local, sí. Pero que eso no puede ser, o sea... por otro lado, tú tienes ahora un presidente que dice en Estados Unidos que va a controlar la regulación para que no se pueda legalizar la marihuana. Por otro lado, tú tienes un país que un narcotraficante le cobra un dinero que le prestó o que le regaló a un presidente. Y nadie todo el mundo dice que le prestó, que le pagó, que le pagó. Pero una pregunta, ¿fue verdad o no? ¿De dónde salió este dinero o no? ¿Se lo pagó o no? Para eso están las estructuras investigativas y judiciales. ¿Verdad? Pero hay muchas cosas que discutir. Bueno, entonces ahí quedamos en estos 3 puntos, que son los grandes retos en cuanto a cumplimiento para este año. La justicia y sus casos, la evaluación país y lo que va a traer, que estamos muy optimistas con esto, y también la reforma fiscal de los Estados Unidos y el nuevo orden que puede implicar a nivel de inversiones en el mundo. La revisión país comienza el 18. El 15. El 15 de enero. Sí. 15 de enero. Por 10 días. 10 días.
Es muy rápido. ¿Cuántos técnicos vendrán? Antes nos daban simplemente una semana, 5 días, y ahora ¿Cuántos técnicos vendrán? Vienen 4, viene de Argentina, Colombia, Honduras y creo que El Salvador. Y el del secretariado de Gafilat, y asimismo vienen 2 personas de apoyo del secretariado. Los equipos son más grandes, cuando hacíamos evaluaciones eran menos y el trabajo era mayor, pero bueno, ahora es mejor. Tecnológicamente también avanzado. Gracias a Dios, es más efectivo. Claro. Bien, Airomi, muchísimas gracias, nos vemos el otro lunes. Dios mediante. Bien, agradecemos al licenciado Airomi Castro que nos acompañara en el día de hoy. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente con Quiero ser tu representante.